Hoy nos acompañan, pero además estamos muy agradecidos con la presencia de nuestros panelistas, 4 expertos, 4 hombres con un gran expertise, pero además con una vocación importante para propiciar el encadenamiento productivo. Y voy a presentar a cada uno de ellos. Les agradecería el aplauso al final de la presentación de los 4. El primero de ellos es nuestro amigo Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio. Nos acompaña también Alejandro González, coordinador general del INADEM. Nos acompaña nuestro amigo también Emilio Cadena, presidente de Index, y también nuestro buen amigo Frederick García, presidente de Empresas Globales. Les pido un aplauso para los panelistas. Es importante señalarles que hoy en México, cuando buscamos profundizar un poco, nos damos cuenta que la problemática económica del mundo evidentemente ha incidido en la economía nacional, pero dentro de las grandes fortalezas que tenemos como país, es algo que es sabido de todos, que más del 95% de las unidades de negocio en el país son pymes. Es una gran ventaja porque por medio de las pymes podemos incidir para poder generar una derrama mucho más amplia y con ello buscar generar una mayor equidad en la parte económica y propiciar un mayor bienestar de la sociedad. El encadenamiento productivo es un excelente detonador de este desarrollo. Dentro de las cosas que genera el encadenamiento productivo son las oportunidades para quienes hoy no tienen oportunidades de venta u oportunidades de crecimiento de sus ventas. Es importante considerar que se transfiere también el conocimiento y la tecnología en mucho más corto plazo que lo que se haría si lo manejáramos de manera individual como pymes. Otro de los puntos importantes es que este encadenamiento productivo vincula a una o más pymes en un trabajo colectivo. Optimiza además los apoyos financieros que se tienen con la banca, que se tienen los apoyos del gobierno federal para poder redireccionarlos. En esta gráfica que tenemos a nuestras espaldas, vemos cómo este encadenamiento surge de la base de la pirámide invertida que son las empresas. Que esas empresas, a su vez un grupo de empresas importante forma las cámaras o asociaciones, y esas cámaras o asociaciones forman los clústeres, pero a su vez estos clústeres forman lo que es el gran ecosistema. El encadenamiento productivo puede ir a la base, que es la empresa, puede ir a las cámaras, puede ir a la clusterización o puede ir a los ecosistemas. Tenemos que en el índice de competitividad global de la WEF, vamos a la posición de México, que México ha ganado 4 espacios, esto considerado hasta el 2014, de la posición 61 de competitividad pasamos a la posición 57. Pero vamos a ver, en tamaño de mercado, cuál es la posición que tiene México. La posición de México es la posición 11, si le damos un paso adelante, por favor. Tenemos la posición 11 en el tamaño de mercado. Me avanza la presentación, por favor. Ahí está. Tenemos el desarrollo de clústeres. Me regreso un poco. Cuando hablamos del tamaño, la posición 11 del mercado, teniendo la posición en términos generales de competitividad, la posición 57 habla de que somos un mercado sumamente atractivo para el mundo. Pero lo más importante es que debemos de considerarnos, no debemos, sería deseable que los empresarios pudiéramos considerar que ese mercado es nuestro, pero también es para nuestras empresas. Es por ello que tenemos que desarrollar un alto crecimiento en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de nuestras empresas, para poder participar más en ese mercado. Tenemos el desarrollo de los clústeres. Nuestra posición es la 34, va bien, pero vemos en la sofisticación de negocios que ahí entra lo que es el encadenamiento productivo, estamos en la posición 50. Evidentemente,
al apostarle a ese, que es dentro de nuestros puntos más débiles, vamos a incidir para poder mover los demás indicadores. La siguiente, por favor. En el mercado internacional vemos y nos ven a México como un mercado con grandes atractivos, pero entre las cosas que es importante, ponme todos los puntos, por favor. Voy a pasar a este lado porque los ojos en este momento de mi vida no me alcanzan para ver hasta atrás. Tenemos en el encadenamiento productivo, podemos ver diferentes factores. Tenemos, por ejemplo, encadenamiento de pymes con grandes empresas. Aquí tenemos representantes de grupos y de asociaciones de grandes empresas, y sabemos que cuando esas grandes empresas se vinculan con las pymes, crecemos de manera significativa para poder certificarlos, para poder prepararlos, para poder transformarlos y luego entonces formar parte de ese gran clúster de encadenamiento productivo con ellos. Hay otro punto para poder generar el desarrollo, que son las compras de gobierno. En las compras de gobierno, para las pymes es muy complejo participar hoy en compras de gobierno porque está muy consolidada la compra, tanto a nivel regional como las compras nacionales para el centro y para todos los estados. Pero lo que sí tendríamos que hacer es buscar la asociación de pymes para satisfacer las demandas de los diferentes productos que hoy se están demandando. Tenemos el crecimiento de industrias en las regiones, hay vocacionamiento en las regiones, vocacionamiento muy fuerte, como puede ser Guanajuato, en calzado y en muchas otras cosas en la automotriz. Pero cuando hablamos del vocacionamiento por región, es importante también, a la hora que nos juntamos con los demás sectores, con los sectores que nos jalan, que sepan cuáles son nuestras fortalezas, porque alguien que hace zapatos seguramente puede hacer vestidura para automóviles de piel extraordinariamente bien. Entonces son de esas cosas en las que tendríamos que estar trabajando. Tenemos el consumo de productos hechos en México. Este punto es tomar conciencia y generar conciencia que en la medida que hagamos nuestra compra en el mercado, sabiendo que estamos comprando productos hechos en México, ya sea por empresas nacionales o por empresas transnacionales, el valor agregado que le estamos generando a la economía nos va a generar mayor riqueza y nos permite un mucho mayor desarrollo. Al entrar en esta dinámica, la internacionalización de las empresas se da por default. Pero tenemos un punto muy importante para iniciar con el análisis. Si te regresas una, por favor. Es clave que conozcamos y que definamos cómo está el tema de financiamiento. Requerimos de capacitación, requerimos de certificación y requerimos de información. Pero es importante redireccionar todo esto para potencializarlo junto con el encadenamiento productivo y con ello detonar el crecimiento de las pymes del país. Como mencionaba en un principio, cuando nosotros buscamos desarrollar y hacer crecer a las pymes, sin duda vamos a generar un ambiente en México y un desarrollo social mucho más equilibrado, y por consecuencia va a haber una mejor redistribución de la riqueza en el país. Ciérrame la presentación, por favor, para poder iniciar. Aquí con esto, en el panel vamos a lanzar las preguntas que nos dé tiempo. Tenemos 6 preguntas preparadas. Se lanza una pregunta, podemos iniciar de mi derecha a la izquierda, contestando. Cada uno de los panelistas tiene 3 minutos para dar respuesta a la pregunta. Y nos vamos a ir así, buscando cuidar muy bien el tiempo, de tal manera que, insisto, podamos concluir a las 5:20, 5:25 a más tardar. La primera pregunta, señores panelistas, muchas gracias nuevamente por la asistencia. ¿Qué implica desde su perspectiva el encadenamiento productivo de México? Emilio, adelante. Sí. Bueno, yo la voy a tomar como que ¿qué implica para que podamos detonar el encadenamiento productivo en México? Porque sin duda es una de las áreas que está pendiente. No hemos, sobre todo yo voy a hablar desde la perspectiva de la industria manufacturera de exportación de México, que es a quien representa Index. Yo creo que hay 3 cosas puntuales que tienen que pasar para que esto empiece a detonarse.
La primera, tiene que haber un cambio de conciencia social, diría yo, de las grandes empresas manufactureras en México, porque no es fácil para una gran empresa manufacturera en México, y gran me refiero al tamaño, utilizar una pyme en tu cadena de proveeduría. Es una decisión difícil, tiene muchos riesgos hacerlo, tenemos casos clarísimos, el último probablemente fuera Volkswagen, de lo que implica el cambio en las cadenas de proveeduría. Entonces tiene que haber una conciencia social de las empresas de que es importante para el país considerar a las pymes en la cadena de suministro. El segundo que veo es que dentro de las pymes me parece que tiene que haber un cambio cultural sustancial en 3 aspectos distintos. El riesgo, es decir, el empresario mexicano tiene que estar dispuesto a arriesgarse más para entrar a este sector, tiene que haber una conciencia de retorno de mediano plazo. Muchas de las veces nos encontramos que las pymes no le quieren encontrar porque el retorno a la inversión de la compra de la maquinaria no es en un año, pues en la manufactura de exportación retorno en un año no hay en ninguno de los casos. Y el último es, y ese que allá Frederick es el experto en este tema más, es el tema de institucionalización y compliance. Y el tercer cambio que creo que tiene que haber es un rediseño de las reglas de operación de los programas a las pymes que existen en México el día de hoy. Yo creo que México, lo hemos discutido mucho con Rogelio, estamos trabajando mucho al respecto, hay buenos programas de apoyo a las pymes, hay dinero, hay recursos, pero las reglas de implementación me parece que no son lo suficientemente claras, lo suficientemente flexibles y lo suficientemente a la mano de las pymes para que puedan entender y accesar estos programas. Eso sería para mí mi respuesta. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Adelante, Rogelio. Gracias. Yo les comentaría que desde el punto de vista del gobierno, voy a centrar mi comentario un poco en la parte gubernamental y desde el punto de vista de política económica. Desde que México arrancó, digamos, un modelo y empezó a centrarse en ser un país y fortaleciéndose en la parte de manufactura, luego nos fuimos a la parte de la apertura comercial, desde los 80 allá cuando entramos al GATT, luego el TLC, y ahora en el tema en el que estamos de la globalización, el tema del encadenamiento productivo, el tema de cómo país podemos jugar en las cadenas globales de valor, se vuelve un tema indispensable. O sea, la verdad es que tener mucha manufactura con poco valor, pues nos genera algunos beneficios como tener empleo, algunas cosas, pero no nos da el beneficio directo y real que debemos de tener como un país que está pensando ahora en migrar de un país netamente maquilador a un país del conocimiento, un país del valor agregado. Para eso tenemos que empezar a encaminar políticas públicas en varias vertientes y todo eso lleva a que el encadenamiento productivo se pueda dar, pero hay que generar capital humano que pueda llevarte a ese encadenamiento productivo, que te pueda llevar a esa innovación, que te va a llevar a las cadenas globales de valor. Ya lo comentó ahorita Emilio, el que una empresa transnacional integre a una pyme es un riesgo, porque él está compitiendo a nivel internacional en una cadena global de valor, donde está compitiendo en tiempos, en costos, en calidades, y hay que ser muy precisos con lo que tenemos que hacer. Entonces, yo te diría, para mí, ¿cómo vería yo, o cómo la pregunta que textualmente que lanzaste, digo, para mí es indispensable el trabajar en políticas públicas que nos ayuden a mejorar el encadenamiento productivo. Y ahí vienen muchas, financiamiento, capital humano, el mapeo de la cadena, el cómo podemos integrar políticas específicas para apoyos a las pymes. Todo eso lo tenemos que hacer, pero alineado a una política completa del rediseño. Pues ahí dejaría mi primer comentario. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que comentaba Rogelio es algo que hemos podido ver todos. En ese sentido, México es uno de los países más importantes del mundo en términos del tamaño de la industria manufacturera. Y esto pues ha sido resultado de todo este proceso que mencionaba Rogelio. Yo diría sobre todo el más importante, sin lugar a dudas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hizo que México fuera, sin dudarlo, la plataforma manufacturera más importante del continente, después de obviamente Estados Unidos y Canadá, pero que eso nos brinda una gran oportunidad que los países de América Central y de mucha parte de América del Sur no tienen, que es
justamente estas grandes empresas a las cuales nuestras MIPYMES puedan integrarse en esas cadenas globales de valor. Y yo quisiera comentarles un poquito, porque obviamente ya se han platicado muchos temas aquí, Emilio y Rogelio. Yo quisiera comentarles sobre una experiencia que tuve hace 2 semanas y que ayer le comentaba yo a Rogelio justamente. Estábamos Verónica Orendain, que como ustedes saben es una de las directoras generales de Rogelio, en un evento de cadenas globales de valor en Santiago de Chile. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que las instituciones participantes, el Banco Mundial, la OMC, la UNCTAD, CEPAL, etcétera, llegan y empiezan a hacer las presentaciones y las comparaciones en las cadenas globales de valor y el éxito de los países, y entonces ahí se ve claramente que Asia tiene una mayor participación en cadenas globales de valor que América Latina, pero dentro de América Latina, sin lugar a dudas, el país más importante, el campeón en encadenamientos globales es México. Y de esa forma presentan incluso algunas gráficas en donde decían, bueno, es las cadenas productivas en América Latina con México y sin México. Y cuando quitaban a México, pues eran todas chaparritas las láminas, ¿no? Pero cuando México entraba, realmente había un incremento de las barras por la participación de México, que realmente creo que nos tiene que llenar de orgullo. Después de eso vino una presentación de un japonés, en donde habló, obviamente, el caso más exitoso que tenemos en el país, que es la industria automotriz. Ahí el japonés dijo y presentó el análisis que el país más exitoso del mundo en encadenamiento es México, y seguido de México, Tailandia. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y también comentarles otro tema que yo creo que entonces las empresas mexicanas nos lo tenemos que creer, ¿no? Que realmente estamos haciendo un impacto en el mundo, que a veces nosotros no vemos, a lo mejor por ceguera de taller o algo, pero realmente esos análisis que vimos Verónica Orendain y yo allá, nos llamaron muchísimo la atención porque es algo que no estamos considerando. Y nada más tocando otro tema importante que mencionaba Emilio, como ustedes saben, la política pública que dirige la Subsecretaría de Industria y Comercio, pues es muy clara en el establecimiento de los sectores estratégicos del país. Lo que estamos haciendo ahora, justamente para estar mejor alineados, para poder ofrecer mejores incentivos, es que hemos acordado que en las reglas de operación estaremos incluyendo la parte de las agendas sectoriales de la Subsecretaría de Industria y Comercio, estaremos dándole 15 puntos adicionales a las empresas que presenten proyectos, particularmente de todo lo que es la categoría 1, que es donde saben ustedes que están los proyectos productivos que apoya el Fondo Nacional Emprendedor, y eso hará que realmente podamos tener una mucho mayor precisión, como decía Emilio, en lo que vamos a apoyar, porque necesitamos obviamente tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, este es un anuncio que ya podemos hacer, ¿verdad, Rogelio? Ayer ya en el grupo de trabajo interno de la Secretaría de Economía se definió que se acepta ya la posición de dar 15 puntos adicionales a los proyectos que están en las agendas sectoriales definidas por Rogelio, y de esa manera pues estaremos brindando un apoyo mucho más certero. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Buenas tardes Frederic. a todos. Antes de nada, agradezco por supuesto a la Concamín por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo este panel, y qué orgullo de estar en un panel de lujo con el subsecretario, con Emilio, con Alejandro. Mil gracias. Después de lo que se ha comentado, quisiera dar una perspectiva por parte del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que tengo el gusto de presidir. Creo que es interesante poner algunos elementos de contexto. El contexto que quiero señalar para empezar es que los 20 últimos años el comercio mundial se ha desarrollado en una forma tremenda, y en estos días llegamos a cifras de exportaciones a niveles mundiales que representan por parte de las empresas globales el 80%, o sea, las empresas globales representan el 80% del comercio mundial. ¿De eso qué significa? Si hablamos únicamente de exportaciones,
Vamos a hablar de cifras enormes y cuando hay demasiados ceros nos perdemos, o sea, por lo menos yo me pierdo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de referencia? Podríamos decir que hoy en día las exportaciones mundiales representan 10 veces el PIB de México. O sea, una década de la economía mexicana es lo que cada año se hace en comercio internacional, en exportaciones. Eso es una pauta, creo que es interesante guardarla. ¿Cuál es el contexto de hoy de México visto por las empresas globales? Estamos en un país que ha firmado Tratado de Libre Comercio y quizás no me va a desmentir el subsecretario, quizás México es el campeón mundial de los tratados de libre comercio. No hay otros países que tengan más tratados, lo que significa que México tiene acceso a muchos mercados internacionales. Las reformas que ha emprendido el gobierno del presidente Peña Nieto le permite a México ser cada vez más competitivo en costo de acceso a energía, a costo de acceso a telecomunicaciones, en forma de capacitar talentos, que eso va a dar consecuencias a más largo plazo. Pero en base a esto, un comercio creciente, un México cada vez más global en su identidad empresarial e industrial, hoy en día, si nos damos la ambición, y pensamos nosotros como empresas globales que México puede tener esta ambición de quedarse colocados dentro de los 5 primeros proveedores de la economía global, hay espacio para México. Podrían decir, pero ¿qué ambición? A ver, ¿cuántos somos hoy en día en la manufactura de automóvil? México es el 4º exportador mundial. En temas como pantallas planas y otros, México es el primero. Entonces, en algunos sectores sí ha demostrado México que tiene la capacidad de colocarse a la vanguardia de la proveeduría mundial. Lo que de cierta forma se necesita hoy en día, quizás es un consenso que poco a poco veo que está emergiendo, y este panel es un ejemplo de ellos, de que si trabaja el sector privado mexicano, el sector público del gobierno y las empresas globales, juntos podemos caminar, y eso va a ser la forma de llevar cada vez más pymes mexicanas a la proveeduría global de valor. Muchas gracias, Frederic. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los retos que por su experiencia y por el conocimiento que tengan de las pymes, los retos que debería enfrentar la pequeña y mediana empresa del país? Los retos a los que se enfrenta. Mira, yo quiero hablar del tema del financiamiento específicamente, pero no solamente del acceso al financiamiento, que sabemos que es un reto que está evidente y que hay que seguir trabajando en él. A mí me parece que dentro del financiamiento está el tema de la tasa, que lo quiero decir, a mí me parece el menos grave de todos los temas, porque lo que sí estoy seguro es que hay mucho negocio disponible. Nosotros, las empresas IMEX de México, decía Frederic ahorita, estamos importando al año 190,000 millones de dólares al año de partes y componentes. Es decir, la cantidad de negocio es brutal. Entonces, habiendo negocio, creo que el tema de la tasa, estando más o menos razonable, se puede resolver. El segundo tema, que creo que es el segundo en importancia o en gravedad, es el tema de las garantías. Necesitamos entrar a un esquema de garantías que se acople a la condición de esta industria manufacturera de exportación. ¿Qué quiere decir? La maquinaria tiene que servir como parte de la garantía, pero también tiene que haber un tema donde podamos entender el riesgo y financiar también el riesgo, porque no se pueden los contratos, porque una empresa global, Honeywell, no te da un contrato antes de que tú le demuestres que puedes producir, antes que le demuestres que tienes la maquinaria, antes que le demuestres que has hecho el PPAP. Entonces, ¿cómo haces el financiamiento de la maquinaria a un término razonable y el resto combinarlo con un tema que traes tú, Rogelio, que me parece muy bien, el tema de capital de riesgo, que podamos fondear a las pymes tanto con financiamiento de la banca, del gobierno, pero también del capital de riesgo, donde las pymes tienen que estar dispuestas a pulverizar su participación accionaria a alguien más que está dispuesto a meter ese capital. Y luego el tercer tema, que para mí es el más trascendental, tiene que ver con los periodos de gracia. Si tú a una pyme le prestas ahorita $250,000 o $500,000 para que compre una máquina CNC, pero la primera pieza que vas a producir, que vas a poder facturar, se vas a tardar 12 meses probablemente en tenerla, pero esperas que la pyme te pague ese crédito a partir del primer mes, no hay forma que nadie vaya a sobrevivir.
Entonces a mí me parece que el tema más trascendental que hay que resolver en el tema de financiamiento para las pymes es cómo le hacemos para darles las garantías adecuadas, pero sobre todo el periodo de gracia suficiente para que puedan tener flujo de efectivo para estar pagando ese crédito. Muchas gracias, Emilio. Rogelio. Gracias. Bueno, coincido plenamente con Emilio, yo creo que un reto importante es el financiamiento. Yo me voy a referir a otro reto que creo también importante y es la generación del capital humano. Y es la misma pyme, para poder incorporarse a una cadena global de valor, para poder empezar a generar ese conocimiento y esa base de conocimiento que le va a permitir mantenerse como proveedor en una cadena global de valor, va a significar mucho del personal y de la gente que tenga. Entonces, yo creo que los programas que nosotros, el INADEM, hemos impulsado para el desarrollo del capital humano, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, yo creo que es crucial y fundamental para que una pyme permanezca en la cadena de valor. Por supuesto, yo creo que ahorita salgan algunos otros retos, sí, pero siguiendo en esto, en centrarme yo en un reto, yo diría el tema de capital humano hay que apostarle más, hay que meternos mucho más y sobre todo meternos mucho más en la generación de este capital humano para las pymes, porque a veces decimos vamos a generar capital humano para el sector aeroespacial, ingenieros, doctores, sí, ok, estamos de acuerdo y requerimos ese capital, pero a ver, para la pequeña y mediana empresa, ¿qué requerimos en un principio? ¿Y cómo podemos? Yo creo que para que una pyme sobreviva en una cadena global de valor, son varios retos los que enfrenta. Financiamiento es uno, capital humano es otro, y ahorita vendrán algunos otros, pero hay que encontrar esa mezcla de los diferentes retos y de las soluciones para poder centrarnos en eso. Y digo, parte de lo que nosotros como gobierno tenemos, yo creo, la obligación es de detectar esos retos y tratar de impulsar desde lo que nos corresponde y políticas que puedan incidir en eso. Digo, no podemos hacer todo, realmente el trabajo lo va a hacer el empresario, pero tratar de ayudar nosotros en eso. Entonces yo quisiera decir un reto para continuar acá adelante. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Alejandro. Muchas gracias. Yo creo que justamente para mencionar otro reto, porque estamos de acuerdo también en los dos retos que se han mencionado, yo quisiera referirme al tema del emprendimiento. No es fácil muchas veces lograr la transformación de las empresas micro, pequeñas, debido a que realmente desde su surgimiento pues adolecen de algunos problemas. Entonces, definitivamente tenemos que capacitarlas y tenemos que fomentar la construcción de mayor valor agregado, ¿no? Esa parte obviamente es algo que se tiene en los programas de apoyo del gobierno, lo tenemos, pero yo quisiera ahora abrirle los ojos sobre un tema distinto. Y esto lo planteábamos en la reunión de encadenamientos globales de valor de Santiago de Chile. Decíamos, bueno, ¿y qué tal si ahora pensamos de manera distinta? ¿Por qué no, en lugar de pensar en los encadenamientos tradicionales, nos vamos a una visión de futuro? ¿A qué me refiero con esto? En el caso de México traemos un proyecto que se llama el proyecto iCluster, que quiere decir, es una iCluster, que es un clústeres de innovación, ¿no? Es un proyecto que se está desarrollando en el ámbito del MUSEIC, que es el Consejo México-Estados Unidos de Emprendimiento e Innovación. El objetivo de este proyecto es crear comunidades en los diferentes clústeres que tenemos en el país. Como ustedes saben, México ha estado trabajando desde hace tiempo en la construcción de los clústeres, pero lo que nadie sabe todavía, dado que todavía no se hace un lanzamiento, es que México ya tiene el mapa de clústeres más importante del mundo. Se los digo esto porque Harvard University y el Economic Development Administration de Estados Unidos acaba de reconocer, la semana pasada estuvimos en Washington, primero en Boston, en Harvard, y después en Washington, en una reunión organizada por la Economic Development Administration de Estados Unidos, donde estuvieron
las principales autoridades de clústeres de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y ahí Estados Unidos dijo abiertamente que el mapa de clústeres de México que se había logrado desarrollar en combinación con el INEGI, con el MUSEIC, con la Economic Development Administration, es el mapa más completo del mundo, de tal forma que de hecho están proponiendo que llevemos ese mapa de clústeres a la OECD para que el resto de los países, por ejemplo, los países europeos no tienen buenos mapas de clústeres. Como ustedes saben, ahí Porter fue el creador de toda la idea de los clústeres y la Economic Development Administration de Estados Unidos tiene más de 10 años trabajando en el tema, entonces ya tienen perfeccionado su mapa de clústeres. El problema con Estados Unidos es que solamente trabajan en términos de empleo y de ocupación, mientras que nosotros pudimos meter todos los datos del INEGI. Entonces el mapa de clústeres de México, que se le estará presentando al secretario Guajardo el 3 de diciembre, es una belleza que realmente no se tiene. Ahora bien, en ese contexto, y termino rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo, si nosotros creamos comunidades virtuales de esos clústeres y vinculamos a los empresarios grandes con los empresarios medianos, pequeños, con las cámaras, con los diferentes organizaciones de soporte y creamos comunidades, entonces vamos a propiciar el surgimiento de empresas con emprendedores nuevos que estén muy claros en cuanto a la información que se está liberando de este mapa de clústeres que será publicado, yo espero que a más tardar en enero. Entonces vamos a tener información que realmente les va a permitir tomar decisiones de inversión y vincular capital de riesgo con emprendedores, con cámaras, con abogados, con etcétera, con el tema de Big Data. Ustedes saben que Big Data es una herramienta actualmente que es maravillosa porque de una gran cantidad de datos lo que hace es que toma solamente la importante para algunos sectores o para algunos empresarios interesados, por ejemplo, en metal mecánica o en automotriz, de tal forma que en ese momento los vincula y se crean comunidades empresariales. Entonces, toda esta parte virtual puede ser algo muy importante que surgirá, yo espero, el próximo año con toda la fuerza en México. Muchas gracias, Alejandro. Frederick, antes de escucharte, nada más para equilibrar la balanza, la siguiente pregunta tú inicias. Cierras esta con los retos, por favor. Iba a decir que la ventaja y desventaja de ser el último es que ya en mi checklist que tenía en mente casi todos ha sido, se ha hablado del financiamiento a la pymes, un tema sumamente importante, se ha hablado del tema del talento fundamental. De hecho, se publicó la semana pasada, hace 10 días, un estudio de una empresa del SEC con ProMéxico y la Secretaría de Economía. Este país, para seguir a la vanguardia de la manufactura, necesita 1.400.000 técnicos superiores universitarios. Eso es fundamental. Se ha hablado del emprendedurismo, de la innovación, así que ¿qué quedaría? Creo que queda un reto a nivel país. A nivel país, lo que hemos visto es que todos los países que tienen una capacidad muy fuerte de encadenamiento global tienen una logística sumamente desarrollada. Y hoy en día es parte de la política del gobierno actual de desarrollar sus infraestructuras y pensamos que el TPP nos debe de obligar a ir más allá todavía. Con Estados Unidos y con el NAFTA de cierta forma no nos hemos planteado la necesidad de una política aérea de aviación o naviera, porque de cierta forma gran parte de la exportación hacia Estados Unidos y Canadá se hace por vía terrestre. Hoy en día el TPP nos obliga a tener esta reflexión sobre cómo vamos a transportar lo que producimos en México o lo que vamos a hacer llegar de Asia. Eso es el tema a nivel de país. A nivel de las pymes, un reto sumamente importante es que las pymes no necesariamente tienen acceso en forma directa a quien tomará decisiones para la subcontratación. Y en muchas de las industrias, donde estoy trabajando la industria aeronáutica, las cabezas que deciden de cómo se hace la proveeduría no están en México. Entonces, es muy importante para muchos sectores que México ayude a las pymes a entender quién toma las decisiones, cuáles son los criterios, cuáles son los drivers, y frente a esto,
hacia dónde van estas industrias, cuáles son el futuro de las tendencias de la manufactura en aeronáutica, en automotriz, en farmacéutica, etcétera, etcétera, para que las pymes ahí no únicamente se pueden subir a lo que se hace hoy, pero en su futuro siguen a la vanguardia de lo que se puede hacer. Creo que es un tema de un reto que colectivamente tenemos que resolver. Y el segundo, muy puntual, es un tema de compliance. Hoy en día, el tema de compliance y en particular el tema de anticorrupción se ha vuelto el gran tema de todas las empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque los financiamientos de las multinacionales que esencialmente se hacen a través de las bolsas de valores, hoy en día los inversionistas en la bolsa de valores identifican el riesgo de corrupción de una empresa que opera en 150 países como el riesgo principal que le puede hacer caer el precio de la acción en 2 patadas. Frente a esto, los grupos globales se han organizado para hacer frente a este riesgo. Y lo primero que quieren transponer y compartir con sus proveedores es este tema de compliance. Una pyme en general, y más en México, no necesariamente tiene conciencia de esta problemática, no tiene los recursos humanos preparados y no tiene tampoco los recursos financieros para organizarse frente a este tema. Entonces, lo que nos hemos propuesto como Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, de la mano con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, y también con el sector privado mexicano, es impulsar curso de capacitación a los temas de compliance para las pymes mexicanas. De hecho, en enero, en el sector aeronáutico, va a haber el primer taller de proyecto piloto sobre este tema, porque si bien una empresa pueda tener tecnología, productos, si no tiene hoy en día conocimiento de los temas de compliance, procesos sobre los temas de compliance, lo seguro es que nunca podrán entrar como proveedor de las empresas globales. Entonces, este primer paso, nos hemos dado la tarea de trabajar con el sector privado mexicano, con el gobierno. Vamos a tener un primer taller en enero y ojalá que esto genera más oportunidades todavía para las pymes. Muchas gracias, Frederic. Ahora, la última pregunta, porque nos está comiendo el tiempo, pues, les agradecería si en 2 minutos la desahogamos. Empezamos por ti. ¿Qué sectores y regiones destacarías como los que cuentan con mayor capacidad actual de encadenamiento productivo y cuáles son los que tienen mayor potencial? Mira, si estamos viendo qué pasa en México hoy en día, y voy a hablar de una industria que conozco muy bien, la industria aeronáutica, lo que podemos constatar es que hace casi 20 años nadie le apostaba un centavo a que pudiéramos producir en México cosas sofisticadas en la parte aeronáutica. Hace 20 años, ¿quién hubiera apostado que en Querétaro se pudieran producir ensambles de aeronaves o puertas? Nosotros producimos en Querétaro las puertas unas puertas de aviones Airbus, y la apuesta que estamos tomando es una apuesta que queremos producirlo en el concepto de single source. O sea, para nuestras plantas en el mundo, la única fuente de proveeduría va a estar en México. Es una apuesta muy fuerte. Hace 20 años estoy seguro que en esta misma plática todos me hubieran dicho, estás loco, eso no se puede. Porque Querétaro era un estado de cierta forma con otras características de su economía, y hoy en día se ha demostrado en 10 años que sí ha podido desarrollarse. Entonces, yo no diría que hay ejemplos. Hay varios proyectos, varias industrias. Definitivamente los estados fronterizos, dado la presencia del comercio con Estados Unidos y del NAFTA, hoy en día tienen cierto liderazgo en la materia. El Bajío tiene, para ciertos sectores como la aeronáutica, tienen futuro, pero muchos otros. Si estábamos hablando de temas logísticos, las prioridades que pone el gobierno sobre los estados del sur, y en particular los puertos, de cara al TPP, estoy seguro que hoy en día la Secretaría de Economía está midiendo cuáles van a ser los impactos del TPP en la proveeduría global y en los intercambios de flujos entre Asia y Américas, y en este contexto cuáles van a ser los posibles desarrollos de actividades logísticas en Puerto del Sur. Esos serían los temas que quería comentar. Muchas gracias, Frederic. Alejandro. Muchas gracias. Yo creo que es muy claro que los sectores están claramente definidos en el programa de desarrollo innovador. Esa parte se la dejo a Rogelio porque pues obviamente ahí es el experto número 1. Solamente quisiera yo mencionar que en realidad
todo tiene que ver con las vocaciones productivas de las diferentes regiones, ¿no? Realmente sí es importante tratar de que le apostemos adecuadamente a realmente lo poco que tenemos de recursos para apoyar a nuestras empresas, pues lo hagamos de una manera muy clara y decidida, pero en aquellos sectores y en aquellas regiones en los cuales se tenga el potencial de lograr mayor competitividad. Entonces, ¿qué caso tiene apostarle al sector automotriz en Chiapas cuando en realidad tenemos el Bajío, tenemos el norte, en fin? Como ustedes saben, creo que en esa parte hemos tratado de hacer un gran esfuerzo en la Secretaría de Economía. El esfuerzo a raíz de las reuniones de coordinación interna con todas las entidades y las oficinas de la Secretaría de Economía, organizado por el secretario Ildefonso Guajardo, va a permitir que salgamos con un frente común muy sólido en 2016, de tal manera que estemos cada vez con más tiros de precisión en relación con aquellos sectores que, como decíamos, ya están claramente definidos. Tanto la Subsecretaría de Industria y Comercio ha hecho un gran trabajo ahí, como el Comité Nacional de Productividad, y ahí está, no tenemos que buscarle más. Nosotros tenemos la suerte en el INADEM de que lo tenemos a nivel de los estados. Entonces, lo que estamos haciendo es únicamente aplicando los incentivos adecuados en esos sectores, en las regiones o en los estados en los cuales existe obviamente un gran potencial para incrementar la competitividad. Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Bueno, en definitiva hay sectores o cadenas de sectores que se han desarrollado más que algunas otras. Yo creo que aquí el tema es más que identificar, hay unas como la aeroespacial, la automotriz, la eléctrico-electrónica, que son cadenas que precisamente por el grado de integración de México a las cadenas globales de valor han tomado un impulso distinto y han tenido un desarrollo en algunas regiones. Podemos hablar de la región Coahuila-Monterrey, de la región del Bajío, de la región de Querétaro para la parte aeroespacial, Sonora, Chihuahua, la parte de Puebla, Tlaxcala, también el sector automotriz, eléctrico-electrónico, pues bueno, Juárez, Tijuana, Guadalajara, en la parte de alta manufactura, de alta tecnología, Guadalajara, Juárez. Pero yo creo que más que identificar las zonas, hay retos importantes y lo que debemos de ver es cómo tratamos de incorporar a las regiones o a las cadenas que no están incorporadas a este momento. Por ejemplo, ahora nos viene un reto con la reforma energética importante en cómo podemos incorporar la cadena de valor, no solo en los estados donde la reforma energética tiene ahorita operaciones, sino en otros estados que puedan surtir dentro de la cadena piezas metalmecánicas, piezas de infraestructura, de acero, servicios, en fin, hay otro tipo de actividades que debemos de tratar de lograr meter a la cadena, identificar. Lo que comentó ahorita Alejandro, de esa identificación de los clústeres y de ese mapeo de los clústeres, nos va a dar una visión muy importante de por dónde también tenemos que empezar en otras regiones. El presidente lanzó una iniciativa que ya la conocen, de zonas económicas especiales, donde vamos a estar tratando de trabajar en eso, en cómo desarrollar cadenas de valor en regiones en las que no está ahorita muy desarrollado. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, yo tres cosas así muy puntuales. La primera, a mí, el tema de las vocaciones a mí no me gusta tanto, porque es un poco riesgoso, me parece que de repente va un poco en contra de la innovación, porque si hubiéramos hablado de la vocación del Bajío hace 30 años, como decía Frederick, a lo mejor nadie hubiera dicho que era una vocación automotriz y el día de hoy es totalmente automotriz. Entonces yo creo que el emprendedurismo va más allá de las vocaciones y hay muchos casos de éxito en México donde hay empresas aeroespaciales en Yucatán, en Mérida, que no sería su vocación natural, pero se puede hacer. Entonces me parece que ese es un tema importante. El segundo tema es, lo veíamos la semana pasada en una plática del Banco Mundial, una gran parte de las cadenas de valor que es el 30-40% de lo que está creciendo en la cadena de valor tiene que ver con los servicios especializados también a la industria. Y aquí me parece también que hay muchísimo que podemos hacer al respecto en cuanto a los servicios de valor.
¿Qué es lo que funciona? Sabemos que funciona en México los maquinados, los estampados, la pailería, la inyección de plástico, pero yo más bien diría que no funciona en México el día de hoy que tenemos que resolver, y es todo aquello que tenga un alto contenido energético. Cuando nos vamos a una producción, a castings, a fundición de alto contenido energético, México pierde completamente su competitividad. Entonces me parece que lo que comentaba Rogelio ahorita es trascendental. Si queremos complementarnos en las cadenas de valor, es indispensable que aterricemos la reforma energética. Con energía eléctrica 40, 50, 80% más cara que lo que está en Estados Unidos, hay en muchos procesos de altísimo valor agregado, los mejores empleos, los mejores pagados, que México no está invitado a esa fiesta el día de hoy. Muchas gracias. La verdad, a los cuatro, muchas gracias por su esfuerzo de hacer una síntesis extraordinaria como la que hicieron de estas preguntas. Y te dejamos 1 minuto 20. Me voy a permitir leer, porque tenemos 1 minuto y 15 segundos para dos preguntas que tenemos. Creo que una de ellas ya está medio contestada. Ahorita me dirás, Eugenio, si coincidimos con eso o no. Eugenio pregunta, Rogelio, ¿cómo integraremos los distintos Méxicos, centro, norte y sur, para que el concepto ayude a un desarrollo distributivo de los beneficios? Sí, yo creo que lo alcancé a tocar muy rápidamente, pero el ejemplo del lanzamiento que hace el presidente de la iniciativa de zonas económicas especiales es un tema que va encaminado hacia allá. El otro es lo que decía yo ahorita, es, a ver, independientemente de que hay regiones muy productivas o sectores muy productivos, tenemos que buscar que se integren de otro lado. Y coincido con Emilio, mucho va a venir de eso del emprendedurismo. O sea, yo coincido ahorita que comentábamos todos los retos, decía yo, a ver, ¿cómo vamos, cuál será primero? O sea, y la verdad es que el primero o de los primeros es que haya emprendedurismo. Si no hay quien quiera emprender un negocio, pues no. Y luego tiene que entender todo el tema de compliance, porque si no hay compliance, pues ni para qué te acerques a la cadena. Y luego vienen los demás retos, ¿no? Ya, pero a lo que voy es, yo creo que mucho del emprendedurismo lo tenemos que provocar en las regiones en las que ahorita tenemos menor actividad. El tema de zonas económicas es uno de ellos, pero estaremos buscando otros más. Muchas gracias, Rogelio. Hay una pregunta más que se la vamos a dar a Alejandro para que se la lleve, nos la conteste, y prometemos, Carlos León, se nos agotó el tiempo, prometemos que se les va a dar respuesta. Alejandro González, la pregunta es, te la hace Carlos León, dice, ¿qué programas tiene el INADEM para fortalecer el capital humano en las pymes? Así como valdría la pena si nos pasa todos los demás, sabiendo que por lo que hoy se comentó, se van a simplificar los procesos para generar un mayor beneficio. Bien, pues entonces solicitamos a los panelistas permanecer en el estrado, ya que a continuación Manuel Herrera Vega, presidente de CONCAMIN, les hará entrega de un reconocimiento por su participación. Don Rafael. Recibe reconocimiento Alejandro González Hernández. Rogelio Garza Garza. Frederick García. Y Emilio Cadena. Demos un fuerte aplauso para despedir a todos nuestros panelistas.